Buenos días, comenzamos hoy con la lección número 1 de la introducción a la lengua Yoruba, y nuestra lección de hoy se va a llamar ABD, alfabeto. Mi nombre es Adesola. En Yoruba diríamos Oruko Minichi Adesola, y vamos a entrarnos ya de lleno a nuestra clase de hoy. Las letras del alfabeto Yoruba son muchas de ellas similares al alfabeto occidental. Comenzamos con la primera. A. Segunda. B. B. D. E. Atención a la diferencia. Bien, veamos una y otra. Fi. Gi. B. He. She. Atención, porque por ejemplo si decimos con mi nombre, por ejemplo, o vamos a con algo más, con mi nombre, vamos. Ade no es Adejola, sino es así. Adesola. Entonces, para que acá quedó fuera de la. Ups. Bueno, ya se ve igual de cualquier manera. Está Adesola. Entonces es con la D. DJ. G. Seguimos con la siguiente. Ki. Li. Mi. Ni. Acá vamos a percibir también una diferencia importante en el sonido de la O. La siguiente tenemos O. Atención ahora por favor al sonido diferencial. O. Una vez más. O.
Uy. 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 Si vieron la prueba anterior, el video de prueba anterior, recordarán que el sonido de la letra R es ri. Por ejemplo, no es orri, sino es ori. ¿Está? Ori. Es como en pero, en idioma español, pero no como en perro. ¿Está? Ri. El sonido es R. Sí. Y acá tenemos otra letra con acento diferencial, con sonido diferencial, que no aparece en el idioma español, que es she, y que puede aparecer también escrita en idiomas latinos como she, o el clásico portugués con X, she, como orixá, que lo tienen que haber visto escrito varias veces. Y en Centroamérica también utilizan la CH, chi, porque ellos tienen una pronunciación del idioma español un poco diferente a la nuestra. Entonces utilizan la CH también para decir chi. Y van a ver escrito con bastante frecuencia, por ejemplo, Chango. ¿Tá? Van a ver escrito con bastante frecuencia Chango, por ejemplo. Si han leído alguna cosa escrita por los cubanos, por ejemplo, leen Chango en vez de Shango. Y nosotros, por ejemplo, escribimos Shango en idioma yoruba abrasilerado, digamos. En realidad, Shango, orixá, todos se escriben con la S con el punto debajo. Ti. U. We. Esto es y, como utilizan, por ejemplo, los centroamericanos que dicen yo, para decir yo, ellos, si los escuchamos, ellos pronuncian yo. Bueno, esto es igual, y. No es she, como decimos nosotros, sino y. Entonces, Yoruba, por ejemplo, Yoruba. No es Yoruba, como dicen muchos, ni es Yoruba tampoco. Es Yoruba. Acá también vamos a ver después más adelante el tema de la acentuación. Que acá tenemos un acento alto, un acento bajo, y acá tenemos un acento alto. Entonces, y acá tenemos en la primera sílaba tenemos un acento medio. Tenemos un acento medio en yo, en ru tenemos un acento bajo, una acentuación baja, bajamos el tono, y en va tenemos una acentuación alta. Entonces Yoruba es de Yoruba, idioma Yoruba, es de Yoruba, no es Yoruba. He visto por ahí y he escuchado decir Yoruba, no es Yoruba, es Yoruba. Bien, las letras C, Q, V, X y Z se combinó que no se van a usar, se combinó que no se van a usar
para escribir el idioma Yoruba. No se combinó que no se van a usar para escribir el idioma Yoruba. Estas letras no se usan para escribir el idioma Yoruba. Si alguien escribe en idioma Yoruba e intenta ser, digamos, auténtico o ser preciso en la escritura de la lengua de acuerdo a las convenciones que se han establecido para la escritura del idioma, el escribir alguna palabra en idioma Yoruba con estas letras es incorrecto. Bien, por el día de hoy vamos a terminar nuestra clase, nuestra aula de introducción a la lengua Yoruba, despidiéndome de ustedes, diciéndoles Otapo. Vamos a establecer al final de este video una pequeña fe de ratas de algunas cosas que he escrito mal. He dicho bien, pero he escrito mal. Una de ellas es, por ejemplo, el sonido de la letra G, que es Gi, pero yo para escribir el sonido Gi en idioma español tengo que poner así, Gi, y no como yo había escrito Gi. 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 Esa es la primera, Gi. Luego, en la letra W, la W, yo había escrito Wi, y eso no es correcto, porque para que la U suene en el idioma español yo debo colocar lo que se llama diéresis o cerillas y poner Gi, Wi. Entonces ahí sí tenemos Wi, Wi, Wi. Hecha esta salvedad, ahora sí me despido de ustedes hasta la próxima aula de introducción a la lengua Yoruba. Yoruba. Recuerden la pronunciación, no me digan Yoruba, es Yoruba. Odabo, ese pupo.